también los otros días, pero en el templo empezamos a tener cultos los miércoles, terminando las escuelas bíblicas de vacaciones, y también estaremos teniendo algunas actividades para varones muy pronto. Vamos a leer, hermanos, un pasaje en Juan, capítulo 7, verso 53. Y luego leemos el 53 y nos pasamos al capítulo 8 hasta desde el 1 al 11. Juan 7, 53. Seguimos leyendo el capítulo 8, versos 1 al 11. Quiero que me digan el verso 53, allí en su Biblia, verso 53. Quiero que me digan, ¿está junto al verso 1 del capítulo 8 o nomás en mi Biblia? Están pegados, ¿verdad? Están pegados. Es como si los que dividieron los capítulos se hubieran equivocado y ese 53 tuviera que ser el verso 1. Porque ustedes saben saber que la Biblia no estaba dividida al principio, ni en capítulos ni en versículos. No estaba dividida. Pero hubo quienes la dividieron en capítulos, en esa no están juntos, están. Muy bien, algunas Biblias no están así. El 53 termina el capítulo 7 y el 1, el 8, el 1. Pero algunas Biblias están así, que el 53 está unido al verso 1. Pero les decía, hermanos, el último verso del 7 tiene relación con la historia que se cuenta del 1 al 11. Vamos a leer de manera alternada, hermanos. Yo leo el 53, ustedes leen el 1, el 8 y así hasta terminar el versículo con el versículo 11. Verso 53, lo leo y dice: cada uno se fue a su casa. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al ver esto acusado por su conciencia, traían uno a uno, comentando de que se los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en él. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: y yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien. Hermanos, este pasaje hace una revelación. Este pasaje hace una revelación. Primero nos revela quién es Jesús, cómo es Él, y luego nos revela cómo es el hombre. Este pasaje, hermanos, nos deja ver cómo es el Señor Jesucristo. Hermanos, al hombre se le ve como un pecador, a Cristo
Se le ve como el que trae libertad del pecado, se le ve como alguien que trae perdón de pecados, se le ve como alguien que le da propósito o significado a la vida, en este caso de una mujer. Así se le ve a Cristo en esta historia o en este pasaje. Pero también dije que se deja ver al hombre, cómo es. Se revela al hombre. Miren que este pasaje, hermanos, nos dice o nos da una imagen de la vida del Señor Jesucristo y de cómo Él era, cómo actuaba. Y podemos relacionar el verso 53 con el verso 1 y 2. En el verso 53, hermanos, y este versículo, hermanos, también es un verso que a mí me llamó la atención hace unos días, leyendo o haciendo uno de los devocionales. Me llamó la atención esto. Dice el verso 53, cada uno se fue a su casa y Jesús a dónde se fue. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. ¿Se acuerdan que un día el Señor Jesucristo dijo, un hombre que lo quería seguir, y el Señor Jesucristo le dice, mira, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. No tenía casa. Cada uno se fue a su casa y nadie le invitó a ir a dormir a su casa. Estaba terminando el día del trabajo, estaba terminando el día, la jornada del día. Ya era de noche, ya era tarde, y cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. ¿Qué le dice esto? Jesús no tenía casa. Se dice que en el monte de los Olivos había muchas cuevas. Posiblemente Jesús dormía en una cueva. Posiblemente solo. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. Terminó el día de trabajo, terminó la labor, cada uno se fue a su casa. Lo que tenía mujer, una buena mujer, por supuesto, tenía lista la cena, llegaba, le tenían listo el baño, como no. Pero llegaba a su casa a descansar. A descansar. Y Jesús, ¿quién lo esperaba allá en el monte? ¿Quién le tenía preparada la cena? Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. Alguien pudiera decir, no, pues qué mejor aire acondicionado que estar allá en el monte, bajo las estrellas. Ajá, váyase al monte ahorita y verá cómo le va. No duerme, con las chicharras, allá antes bajo con los miones, dice, los moscos, no sé qué tantas cosas más habrá. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. A mí me llamó mucho la atención esto, hermanos, porque a veces nos quejamos por lo que no tenemos y no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. Y no pensamos que el creador del universo no tenía ni dónde recostar su cabeza. El que era rico, dice la Biblia, se hizo pobre. Sí, hermano. No tenía dónde vivir, no tenía dónde habitar. Si es cierto, durante el día estaba en el templo, y el templo era la casa de Dios. ¿No podías quedarse en el templo? ¿No era su casa?
A veces se piensa que cierto lugar es la casa de Dios, pero no. Mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho prueba de ladrones. A veces se piensa que un lugar es la casa de Dios, y a veces Dios no está ahí, no es su casa. Se tiene que ir por otro lugar. Cada uno se fue a su casa. En otra versión de la Biblia dice, cada quien se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte. ¿Qué relación tiene esto? Bueno, nosotros podemos mirar la pobreza en que vivía Jesús. No podía él vivir de otra manera. No podía él hacer con la palabra una casa grandota para invitar a todos a cenar. No podía hacerlo. Pero la profecía se tenía que cumplir, y se acuerdan que decía despreciado y desechado. Todo eso tenía que ver con lo que estaba viviendo Jesús. Cada uno se fue a su casa. ¿Por qué no lo invitaba? Era su maestro, todo el día estaban con él. Cada uno se fue a su casa. ¿Qué? No les importaba a Jesús, les importaban más otras cosas. La comodidad, el ir a descansar a la casa, el estar bien, el sentirse bien en su casa. Y Jesús, cada uno se fue a su casa. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Hermanos, el irse Jesús al monte de los olivos, el apartarse de todos, es la razón para que él actuara como actuó más adelante. Cuando él se iba al monte, y nosotros podemos leer en los otros evangelios que en alguna ocasión que Jesús se fue al monte de los olivos, dice uno de los evangelistas, como lo solía hacer. O sea que quizás por 33 años él se estuvo yendo al monte de los olivos. No 33, porque estuvo por allá en Galilea también, pero a lo mejor la mayor parte de su vida estuvo viviendo en el monte. Quizás la mayor parte de su vida cada uno se iba a su casa y él se iba al monte. Y en el monte, hermanos, les digo, algunos pueden decir, es que estar al aire libre, qué bien, estar al aire libre. Pero hermanos, cuando hace calor en el monte, hace calor. Y en verdad hace calor. Y cuando hace frío, también hace mucho frío. O sea que no se puede decir, es que estaba cómodo Jesús allá. No había tal cosa, no había comodidad. Pero había otra cosa, hermanos. Sí, se apartaba, estaba solo, pero él lo hacía para estar con su Padre, para estar en comunión con Dios. Por eso es la manera de actuar de él, como lo vemos más adelante. Por eso tiene relación el verso 53 con la otra historia. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y en la mañana vino al templo y enseñaba a la gente. La gente venía a él y él les enseñaba. ¿Cuál es la razón, hermano, por la que él venía al templo? Tenía comunión con el Padre. Por eso se iba al monte. Por eso estaba solo. Oraba al Padre, tenía comunión con el Padre, y como resultado de esa comunión era ir al templo. Era estar en la casa de Dios. Hermano, pregúntenle a alguien que ya no viene al templo, que ya no viene. Pregúntenle cómo es su vida espiritual. Cuando el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. La comunión con Dios se deja ver, hermano, cuando nosotros decimos, yo quiero estar en la casa de Dios, cuando se busca estar en la casa de Dios, más que estar en otro lugar. Uno no puede alegar que está bien espiritualmente, que está en comunión con Dios, en buena relación, si no quiere estar en la casa de Dios.
monte, sí, se iba solo. Allí en el monte no había lugar para comodidades, para deleites, pero que podía estar en comunión con Dios, podía estar en comunión con el Padre. Y porque estaba en comunión con Dios, y porque estaba en comunión con el Padre, dice el verso 1, el verso 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Miren cómo el Señor Jesús actuaba, miren la vida del Señor Jesús. Se iba al monte, tenía comunión con el Padre, por la mañana viene al templo y enseñaba la palabra de Dios a la gente que se le acercaba. En Lucas, el capítulo 21, verso 37, dice de esta manera, hermanos, Lucas 21, 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Mateo capítulo 22 de Lucas, verso 39, dice también de esta manera: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Dice, saliendo se fue como solía. ¿Y a qué se iba al monte, hermanos? En esa ocasión van los discípulos con él, y en Lucas 22, verso 40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él se fue al monte de los Olivos. En el monte de los Olivos, hermanos, estaba el huerto que se llamaba Getsemaní. Y allí en Getsemaní es donde se ponía a orar. Hermanos, el monte es donde Jesús tenía comunión con el Padre. Y por eso les digo, por esa relación, por esa comunión, es que él actuaba como actuó, según leemos en Juan 8. Dice que en la mañana fue al templo, se sentó, la gente venía a él y él les enseñaba, él les hablaba la palabra de Dios. Pero ¿por qué ese actuar? ¿Por qué esa manera de conducirse? Por la comunión que tenía con el Padre. Para eso se iba al monte. Hermanos, miren, el Señor Jesucristo se apartaba del bullicio, se apartaba de todos para orar. Y viene a donde está el bullicio, viene a donde está, se puede decir, las presiones, donde están las cosas que inquietan, y Jesús viene a calmarlas. Lo leemos o lo vemos en la historia que sigue. Jesús vino al templo y les enseñaba la palabra. Esto nos muestra cómo era Jesús, cómo actuaba. Ahora vean los versos 3 al 6, de ahí de Juan 8. Leamos de manera alternada, hermanos, por favor. ¿Qué dice 3? Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué dice el 5? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hasta ahí leemos, hermanos. Miren, hermanos, vemos primero cómo era Jesús, vemos cómo se conducía. ¿Qué hacía? Se apartaba, se ponía en comunión con el Padre, venía al templo, enseñaba a la gente la palabra de Dios. Pero ahora vienen unos hombres y traen a una mujer. Y podemos ver la culpa que hay en el hombre. Primero dice, le traen a una mujer. Ahí estaba la culpa en esta mujer. Una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dicen estas gentes que Moisés mandó a apedrear
¿A quién le dice ahí, hermanos? ¿Nomás a las mujeres? No, hermanos, no nomás a las mujeres. Eran mentirosos estos también. Por eso digo que se deja ver cómo es Jesús y cómo es el hombre pecador. Dice las cosas a medias. No dicen la verdad totalmente. Y una verdad a medias, hermanos, es mentira. Una verdad a medias es mentira. Ellos dicen, José mandó a apedrear a tales mujeres. No mandó a apedrear a esas mujeres, mandó a apedrear a los dos, a hombre y a mujer. Se ve la culpa de la mujer, pero también se ve la culpa de los hombres que traen a la mujer. Hermanos, ¿por qué no trajeron al hombre? Alguien dijo, a lo mejor era muy influyente, a lo mejor era un señor, y cómo lo iban a desprestigiar. No, pero a lo mejor sí. Y es como, les digo, hermanos, yo muchas veces he pensado, no serán parientones los judíos y los mexicanos. Porque el mexicano, el hombre puede hacer lo que le da la gana, y la mujer es para que esté en la casa. Y todavía hay cristianos que le preguntan a su esposa dónde debe de estar. En la casa. Y el hombre puede hacer lo que quiera y puede andar donde quiera. Ah, pero si la mujer hace algo, ¿cómo se siente ofendido? Y el hombre sí lo puede hacer. Miren esto, hermanos, ¿no es esto discriminación? Claro que lo es. Ni el hombre ni la mujer valen más, los dos valen igual. Y tanto uno como el otro merece respeto, y tanto uno como el otro tienen dignidad. No es más el hombre, son mentiras, no es más el hombre. Dicen que traen a la mujer, los hombres que traen a la mujer, dicen que Moisés les mandó que apedrearan a tal mujer. Los judíos consideraban muy grave el adulterio, muy grave. El problema aquí es que solamente traen a una mujer, solamente traen a la mujer, no traen al hombre. Hermanos, los judíos pensaban que el adulterio era muy grave y por eso debían de apedrearse a los que estaban en adulterio, pero en este caso solo traen a la mujer. Los sobornó. O en verdad fue encontrada, o a lo mejor les dijeron y nomás la agarraron a ella y el otro, quién sabe dónde estará. Y eso de que fue encontrada en el acto, ¿serían mentiras? ¿O por qué no trajeron al hombre? Bueno, se ve la maldad del hombre en la mujer y se ve la maldad en los hombres que la trajeron. Esto es una revelación que hace este pasaje de la Escritura, hermanos. Da a conocer cómo es Jesús y da a conocer cómo es el hombre. Quizás, como siempre se piensa, quizás se quiso ocultar, pero había un hombre. Quizás se quiso ocultar, quizás no querían que la familia supieran, que el hombre, el esposo, el papá, el hijo había hecho tal cosa. Estaban cuidando al hombre, pero a la mujer no. Hermanos, podemos entender que aunque el hombre se cuide, si ha pecado, tarde o temprano va a salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de saberse, o encubierto que no haya de ser revelado. El hombre es culpable. Había culpa en la mujer, había culpa en el hombre desconocido, había culpa en la gente que lo trajo, había culpa en los extremistas, estos religiosos, porque eran religiosos los que traían a esta mujer. Había culpa en ellos. Hermanos, no hubo un espíritu de compasión, no hubo un espíritu de restauración, no hubo
darle una segunda oportunidad, no, querían destruirla, querían acabarla. ¿Por qué exhibirla? No dice la Biblia, hermanos, que si alguno es encontrado en alguna falta, que vayan y hablen primero con él. ¿Por qué exhibirla? Bueno, cuando alguien sabe algo de otro y no habla con él personalmente, sino que lo exhibe, no está actuando de una manera correcta, ni bíblicamente, y lo que quiere no es bueno, es malsano el hacer esas cosas. No malsano, malsano. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla tú y él solos. No tienes que estarlo diciendo a los demás. Ve y habla. ¿Conoces a alguien que habla mal? Ve y habla con él. No seas cobarde. Ve y habla con él. Porque a veces por eso no se habla. Es más fácil andarlo contando por todos lados. Por cobardía. ¿Por qué no darle otra oportunidad? No querían, había hipocresía, usaron la escritura para excusarse, usaron la escritura y la usaron mal. Hubo una completa falla en eso que dice la Biblia, de amar al prójimo como a uno mismo. Hubo una falla total de hacer lo que todos en algún momento necesitamos, una falla total de hacer eso que todos necesitamos en algún momento, el ser abrazados y el decir, ¿sabes qué? Sal de esto, déjalo, vamos adelante. Hubo una falla total en eso. Hermanos, el hombre es pecador, así lo enseña la Biblia. La mujer era culpable, sí es cierto, pero ningún hombre está sin pecado. Ningún hombre está sin pecado. Dicen que en Estados Unidos se hizo una encuesta, una organización, dice, filosófica, una organización filosófica hizo una encuesta. Le preguntó a la gente a las que se le hizo la encuesta qué es lo que más le preocupaba. Algunos dijeron el perder mi trabajo, algunos dijeron el comer excesivamente, algunos dijeron me preocupa que no voy regularmente a la iglesia, me preocupa que no oro, me preocupa, y empezaron a hablar de algunas preocupaciones que tenían, lo que más les preocupaba. Pero algo que se distingue en esa encuesta es que ninguno dijo, me preocupa que un día voy a ser juzgado por Dios. Nadie se acordó de eso. Hermanos, ¿saben? A veces nos preocupamos por muchas cosas, menos por eso. El hombre es pecador. Ningún hombre está sin pecado. El Señor Jesucristo, hermano, no dijo que la mujer estaba bien. No dijo. Solamente dijo, está bien. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Nada más. Y dice la Biblia que Jesús siguió escribiendo. Y dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes empezaron a retirarse. Y muchas veces hemos comentado esto. ¿Por qué desde los más viejos? ¿Por qué los viejos no los primeros se dicen? Tendrían más cola que pisar. Cuando Jesús levanta la vista, pregunta dónde están los que te condenaron, los que te acusaron. Ninguno te condenó, ninguno se. ¿Por qué se fueron? Sabían que también tenían pecado. También tenían pecado. Hermanos, no hay hombre justo aquí en este mundo. No hay hombre justo. Y saben una cosa, hermanos, dice que una niña se portaba muy mal. Y la corregía a la mamá y le decía, pídele a Dios que te cambie. Y la niña, aunque prometía que se iba a portar bien, volvía a hacer de las suyas. Y se ponía a orar, Dios, cambia, hazme una niña buena. El siguiente día estaba haciendo su travesura. Dice que la van a castigar.
Y un día la niña le dice: mamá, ¿tú me escuchaste orar? Sí. Y si me escuchaste orar, seguramente me escuchaste que yo le dije a Dios que me hiciera niña buena. Sí. Pues Dios no me hizo buena. O sea, le estaba echando la culpa a Dios por su mala conducta. Hermanos, Dios no es el culpable, nosotros somos los que tomamos decisiones. Nosotros somos los que tomamos decisiones. Todo hombre es pecador. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Dice el apóstol Pablo, preguntaba en alguna ocasión: ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? Dice Pablo: de ninguna manera. Romanos 3, verso 9. Romanos 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, por su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Dice: su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron. Hermanos, no importan posiciones, no importan títulos, no importa educación, todos pecamos. Todos. Y otra cosa, hermanos, por causa de que todos pecamos, solo hay uno que puede juzgar y que puede condenar: el Señor Jesucristo. Solo Él puede condenar. Pero miren esto, hermanos, cuando se trata de pecado o de juicio, toda persona queda sola ante el Señor Jesucristo. Esta mujer quedó sola ante el Señor Jesucristo. Dice la Biblia: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Cuando se trata de pecado y de juicio, quedamos solos ante el Señor Jesucristo. Y fíjense en esto, hermanos: solo Jesús tiene derecho de acusar y de condenar. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Jesús? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Y dice Jesús: ni yo te condeno. Jesús quiere dar perdón, quiere perdonarnos. Él no quiere castigarnos. La Biblia lo dice, hermanos, que Dios no quiere la muerte del impío. Jesús no viene porque Dios no quiere que el hombre se pierda, dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere perdonar. Y la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, cualquiera que sea el pecado. Él nos quiere perdonar. Y aquí no solo quiso perdonar, sino que perdonó. Dice: ni yo te condeno, solo que le pide una cosa: vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. En otra ocasión, a uno que estaba enfermo, le dijo: ¿has sido sano? Dice: vete y no peques, para que no vuelvas a enfermar o no tengas otra enfermedad. ¿Sí? ¿has sido sano? Vete y no peques, que no te venga algo peor. Sí, Dios perdona, hermanos, pero nos pide: vete y no peques más. Dios nos perdona. Jesús hace esa advertencia: no peques más. Juan 5, el verso 14, dice de esta manera: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado, vete y no peques más. Lucas, el capítulo 24, verso 47, dice de esta manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús quería perdonar y perdonó. Le está dando una nueva oportunidad a esta persona. Jesús quiere perdonar nuestros pecados, cualquiera que sea. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él quiere justo para hacerlo. Solamente tenemos que pedir perdón. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, tú dejas ver cómo eres y también dejas ver cómo es el hombre. Gracias, porque tú tienes un espíritu perdonador. Gracias porque tú tienes un espíritu que da una segunda oportunidad, porque tu sentir es ese. Y gracias, Señor, porque tú restauras, porque das sentido a la vida, porque das libertad del pecado, porque das oportunidades, Señor, para levantarse, seguir tu camino. Dios, tú nos conoces a cada uno, tú sabes nuestro pecado, tú lo conoces también. Tú sabes si hay un pecado en nuestra vida. Ayúdanos a reconocerlo, ayúdanos a confesártelo y ayúdanos para no pecar contra ti. Señor, tómanos en tus manos para ello, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a vivir como pueblo tuyo, para no dar mal testimonio, para no dañar tu nombre delante de la gente y que podamos decir, anunciar que somos tus hijos. Señor, ayúdanos para que esto sea así, pero también, Señor, ayúdanos a tratar de una manera correcta a quien ha caído. Tú nos dices que los espirituales deben restaurar al que ha sido sorprendido en pecado. Pues, Señor, si nos creemos espirituales, ayúdanos a hacerlo, a restaurar al que ha pecado contra ti. Dios, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Los varones necesitan quedar.